Las compañías valen lo que alguien está dispuesto a pagar, no lo que tú crees que vales. ¿Qué prefieres, no? Tener el 1% de Coca-Cola, que vale miles de millones de dólares, ¿no? O tener el 100% de algo pues, que vale quizás algunos miles de dólares. Si estás dentro del mundo de los negocios, seguro sabes que Microsoft, el competidor más fuerte de Apple, le invirtió millones de dólares a la icónica marca de la manzana para que no quebrara. Hoy, Apple es de las empresas más grandes del mundo. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer para ver crecer a tu empresa? Esto es Management 360, un podcast de Deanda Torres Gallardo y compañía, una firma representante de Moore Global Limited en México. ¿Cómo impulsar a tu negocio para un crecimiento responsable, sostenido y exponencial? ¿Qué te parece entender cómo saber el momento adecuado, cómo leer ese momento adecuado para saber si tu negocio puede estar en una etapa de transformación o reestructuración? Déjame empezar por una estadística rápida, ¿no? El INEGI dice que el promedio de vida de un negocio de una pyme en México es de 7.8 años. La realidad es que rara vez estas pymes mueren porque no encontraron una solución en el mercado, sino mueren porque los empresarios, los dueños, no saben leer el momento en el que crecer solos se volvió la parte más riesgosa del negocio. Y a tu pregunta, ¿cuáles son las señales típicas? Pues para saber si ya estás en un momento en el que puedas estar evolucionando hacia algo más de la mano con alguien. En general, podemos hablar de 3 señales. La primera es si tus clientes te están continuamente pidiendo más y tú ya no tienes dinero con qué financiar esa orden, ¿no? Esa es quizás la primera señal, en donde no necesariamente tiene que ver con un problema operacional, sino con un problema de capital de trabajo. Es decir, no tengo el suficiente dinero para mandar a hacer la orden o el inventario que me pide un cliente, ¿no? Entonces, ese problema, cuando viene, quiere decir esencialmente que tu modelo de negocio ya superó a tu estructura financiera. Y entonces, aquí la pregunta no es ¿cómo consigo más crédito? La pregunta es, ¿quién puede estar conmigo en este periodo de crecimiento? ¿Con quién me puedo aliar que me acompañe a subsanar este problema de estructura financiera? La segunda señal es cuando entran competidores o nacen competidores con respaldo. Si estás tú en una industria, por ejemplo, en el nearshoring lo vimos, ¿no? O lo vemos. Más o menos se crearon 400 o entraron 400 empresas nuevas a nuestro país que estaban dedicadas a temas de nearshoring. Interesante número, ¿no? Enorme. Y el tema es qué hacen los jugadores que ya están participando o que participan en el nearshoring. Porque estas empresas, estas 400, pues generalmente vienen con una infraestructura importante atrás. Vienen con procesos, vienen con capital. Entonces, la pregunta que un empresario puede hacerse bajo esa circunstancia es ¿cómo decido si me compran, si compro o si me fusiono con alguien para aprovechar el crecimiento que esta industria está pues a punto de dar, ¿no? Sí, yo te diría, esa es la segunda señal. Y la tercera, si tu negocio depende de ti para que funcione. Que solo dependa de ti. Así es, ¿y cómo nos damos cuenta? Es muy clásico cuando alguien se va de vacaciones, o el jefe se va de vacaciones, o el empresario se va de vacaciones, y la empresa se para. Pues eso quiere decir, es una enorme señal para darte cuenta que necesitas arreglar la casa, ¿no? Necesitas tener una empresa que funcione sin ti. ¿Por qué? Porque una empresa que depende de ti para funcionar no tiene valor transaccionable para un tercero, ¿no? Es decir, un tercero no viene y compra o adquiere tu esfuerzo personal. Un tercero viene a adquirir un sistema que funciona sin ti. Entonces, esta es la señal quizás
de las tres la más incómoda porque requiere que nos volteemos hacia nuestra propia casa a ponerle en orden, a generar estructura, a generar procesos, a generar disciplina. Claro. Y es encontrar entonces las alternativas. Ya nos diste las señales de alerta. Entonces, ahora, ¿cuáles son esas alternativas, Luis? Antes de pasar, creo que para la persona que esté escuchando este podcast, algo que puede hacer el día de hoy es hacerse una pregunta. ¿Cuál de estas tres señales veo hoy en mi negocio? Importante, ¿No? sí. Si 2 de 3 aplican para ti, entonces hoy estás en un momento ideal para pensar en cómo arreglar, en cómo ya evolucionar. Me preguntabas, ¿cuáles son estas rutas de las cuales puedo perseguir en este proceso de evolución o de transformación? Pues en general hay 5. Y se las puedo agrupar. Hay una que se llama crecimiento orgánico y las otras se llaman crecimiento inorgánico. La que está o vive en el crecimiento orgánico pues es ir solo, crecer solo, como vas, ¿no? ¿Qué obtienes si te quedas solo? ¿No? Bueno, pues primero te quedas con el 100% de tu empresa. ¿Cuándo conviene quedarte solo? Pues cuando tienes una ventaja competitiva muy clara y cuando el mercado todavía no está consolidado, ¿verdad? ¿Y qué costo tiene eso? Bueno, pudiera ser en el largo plazo muy costoso o no. ¿Por qué? Porque si el mercado se mueve rápido, si estás en una industria o en un sector que se está moviendo muy rápido, crecer de manera orgánica se vuelve muy peligroso porque los otros están creciendo más rápido que tú y eso significa que estás perdiendo market share o participación en el mercado, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado si decides ir solo por estas dos componentes. En la parte inorgánica hay 4 distintos caminos. El primero pues es levantar capital, ¿no? Vemos hoy muchas empresas, muchos fondos de seed capital, de early stage, de venture capital, que están metiendo recursos a empresas. ¿Para qué? Para ayudarles a exponenciar o acelerar ese crecimiento que están teniendo. ¿Qué pros tiene? Pues ese dinero y ojalá el expertise detrás de estos fondos te ayudan a acelerar tu crecimiento. Y sucede cuando tienes ya un modelo de negocio probado y necesitas escalar más rápido, ¿no? ¿Qué costo tiene o qué contra tiene? Si lo podemos ver así, pues estás obligado a ceder control cuando entran estos fondos, ¿no? Si este fondo llega a ti o a tu empresa y tú no tienes un orden adentro, pues entonces te va a tocar negociar a la baja, ¿no? Entonces hay que estar preparados para esta etapa de levantar capital. No es nada más, oye, necesito dinero, sino también es asegurarte que estás llegando en un momento idóneo, no en un momento en donde estás caído, en un momento de debilidad, sino en un momento de fortaleza. Qué importante también eso. Y también igual de importante, pues es tener toda tus procesos, todos tus estados financieros auditados, tu contabilidad en orden, ¿no? No mezclar, por ejemplo, es muy típico en los negocios, en las pymes, pues que se mezclan los gastos personales de los dueños con los gastos de la empresa. Hay que separar eso, porque eso no es un estado, eso no te da unos libros limpios, unos estados financieros limpios. Tienes que asegurarte que llegas en un momento no nada más de fortaleza del negocio, sino también de orden. El tercero, la tercera ruta posible es vender tu compañía ya sea total o parcialmente, ¿no? Y otra vez, idealmente en un momento de fortaleza, ¿no? ¿Qué beneficios tienes? Pues te da liquidez, ¿no? Ya sea si vendes el 100% o te puede dar liquidez si es que no haces una compraventa en acciones. Si lo haces, ya sea total o parcial, pues también te da participación en algo que tú esperas que sea mucho más grande. Una analogía típica, muy quizás agresiva, pero para denotar el ejemplo, pues ¿qué prefieres, no? Tener el 1% de Coca-Cola, que vale
miles de millones de dólares, ¿no? O tener el 100% de algo pues, que vale quizás algunos miles de dólares. Las compañías valen lo que alguien está dispuesto a pagar, no lo que tú crees que vales. Tienes que tener muy firme, tienes que tener una evaluación correcta. Las compañías valen lo que alguien está dispuesto a pagar, no lo que tú crees que vales. Y eso es muy... Ay, eso me gustó. Otra vez. Las compañías valen por lo que alguien allá afuera está dispuesto a pagar, no por lo que tú crees que vales. Y hemos visto casos, ¿verdad? Muchísimos, muchísimos. Y de hecho, es una de las razones por las que no se dan muchas transacciones, porque el empresario que está siendo adquirido, pues cree que vale más, ¿no? ¿Y por qué lo cree? Bueno, pues porque ha visto su negocio crecer, ¿no? De manera interna, pero les falta esta perspectiva del mercado. Y no nada más en sus localidades, sino también impacta mucho tener una perspectiva global, depende de dónde estás jugando y participando. Entonces es muy importante que tú sepas evaluar tu negocio, que continuamente lo estés haciendo, y por continuamente no me refiero todos los días, ¿verdad? Pero quizás es importante hacer evaluaciones cada semestre, cada año, ¿no? Para que tú mentalmente puedas estar preparado para cuando llegue uno de estos momentos. También la información debe de estar auditada, es muy importante. Cuando viene un tercero y tú le enseñas números, te dice, oye, bueno, ¿y quién te auditó? No, pues yo los hice. Da certidumbre. Es correcto. Estos estados financieros auditados dan mucha certidumbre ante este posible comprador. La cuarta ruta es una compra. Cuando tú estás en una situación en la que puedes comprar a otros jugadores dentro de tu industria. ¿Por qué lo haces o cuál es el beneficio? Usualmente lo que estás comprando son activos. Llámese tecnología, llámese personas, llámese una cartera de clientes a la cual tú no tienes acceso, ¿no? Todo esto va a ocasionar que aceleres tu crecimiento, ¿no? ¿Qué costo tiene? Pues tú necesitas tener una capacidad de integración real. Las fusiones y las adquisiciones no terminan cuando se firma un contrato de compraventa. Ahí empiezan. Y el proceso de integración es increíblemente complicado, sensible, y realmente determina el éxito o el fracaso de una adquisición. Entonces, tú lo que no quieres es adquirir un problema. Tú lo que quieres es adquirir esta oportunidad que viste o que ves en estos activos que estás comprando. Y la quinta, o el quinto camino que se puede perseguir es la fusión, en donde tienes a dos compañías que no son iguales una a la otra, sino que tiene cada una fortalezas que al final del día van a ser complementarias. Aquí hay un dicho que a mí me gusta mucho repetir, que es, tú cuando estás fusionándote, lo que buscas es que la matemática sea la siguiente. 1 más 1 es igual a 3. Quiere decir que tiene este efecto multiplicador cuando te unes con alguien más. Entonces es muy importante que aprendas a evaluar y perfilar a este tercero con el cual puedes fusionarte. ¿Qué costo tiene? Pues esta es quizás de las 5 la más compleja. ¿Por qué? Porque aquí tienen que hacer match la cultura de las compañías, los gobiernos corporativos tienen que fusionarse. El tema de las decisiones se vuelve muy importante. Oye, ¿quién es el jefe ahora? ¿No? Entonces hay muchas piezas que tienen que embonar y realmente ese es el trabajo duro de integración que hay que hacerse, ¿no? Estos son los 5 caminos que una persona puede perseguir. Si hoy tú puedes elegir una de estas 5, vas por buen camino. Si no, hay que hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico financiero y de gobierno corporativo y de situación de la empresa en donde puedas entender en la situación en la que está tu empresa qué o cuál de estos 5 rutas es la más o puede ser la más viable para ti. Entonces eso se puede completar en un diagnóstico de 30 días que se puede hacer para que luego puedas ya pasar a explorar ahora sí una de estas 5 rutas o alternativas. Sí, sin duda, importante el diagnóstico para ver qué camino, qué ruta, como bien decías al inicio, qué ruta tomar.
Y entonces ahora sí vamos a ver qué errores son los más comunes. Así dame los principales, los tres principales que puedas detectar. ¿Qué has detectado más bien en tu experiencia? Sí, hay varios. Yo te diría que el primero y más importante es no llegar preparado a estos procesos. La empresa que viene a ordenarse cuando ya llegó el interesado, ya perdió. Ya arrancó en desventaja. ¿Por qué? Porque el tercero va a hacer uso de esa posición débil, déjame llamarle, para negociar un precio a la baja. Entonces, esa es la ruta, yo te diría, o el error más costoso de todos. Habiendo dicho eso, que va de la mano quizás con este error y la razón por la que te castigan al final en la evaluación es porque este tercero usualmente ya viene con un equipo de gente atrás, es decir, viene con auditores, viene con financieros, viene con abogados, a entrar a un proceso que se llama de due diligence o debida diligencia. Básicamente lo que consiste es, estas personas van a encontrar razones por las cuales bajar tu valor. Entonces, ellos vienen ya con ese mandato, y si tú no vienes con un due diligence interno hecho para entonces, ellos van a encontrar esas razones antes que tú. Tú quieres asegurarte que llegas ya con la casa ordenada, con un proceso fortalecido, para no llegar con una posición de desventaja. Entonces, ¿qué otros errores hay? Los más comunes. Pues el primero es no tener estados financieros o contabilidad limpia, ¿no? Hablamos hace rato, es muy común que los empresarios mezclen sus temas personales con los de la empresa, con los de la empresa, sí. Es muy común no tener estados financieros. Ya no llámese auditados, sino estados financieros. Sí, orden al final. Entonces, ese yo diría el primer error. El segundo, los contratos. Es muy importante tener contratos físicos firmados y no contratos verbales. Muchos empezamos en ese camino. Trabajamos juntos, sí, perfecto. Cuando empezamos? Mañana empezamos a trabajar, ¿no? Y son acuerdos de palabra. Pero aquí los papeles valen mucho, porque algo que no está firmado y escrito no tiene valor. El tercer error es no tener actas de asamblea o libros corporativos actualizados, ¿no? Si viene un tercero y no tienes, pues si entró un accionista nuevo, si alguien tiene poderes en la compañía y no están escritos, esos son errores que son muy castigados. Más aún ahora con la famosa ley antilavado, con las actualizaciones que hubo a la reforma este pasado marzo, pues eso ya también se convierte en un riesgo no tenerlo. Así que independientemente de esta conversación que estamos ahorita desarrollando, todas las compañías deberían de tener esta parte ya actualizada gracias a esta reforma que se acaba de dar. El error 4 es no tener pasivos laborales identificados. ¿Qué es eso? Un pasivo laboral básicamente es cuánto cuesta o cuánto le debes a tus empleados por el tiempo que llevan trabajando aquí. El cuarto error es no tener tus pasivos laborales provisionados. El comprador los va a descubrir y cuando los descubra te los va a querer descontar del precio. ¿Qué son pasivos laborales? En pocas palabras es hoy cuánto le debería tu empresa a los empleados por la antigüedad que llevan, las vacaciones que no han gozado, etcétera, ¿no? Y si los corres, pues cuánto costaría todo eso, ¿no? Son estos dos componentes importantes y tienes que identificarlos, y esto sí, cada mes tendrías que estar actualizándolos. Y el quinto error, no menos importante, es tener concentración de ingresos en pocos clientes. ¿Qué sucede? Que de repente tenemos 1 o 2 clientes que representan el 50% de nuestro ingreso y la empresa se mete en problemas y uno de ellos se va. Entonces eso representa un riesgo muy importante para los compradores, ¿no? Entonces lo que tú tienes bajo ese escenario no es un negocio, ¿no? Es una dependencia de sobrevivir en dos clientes en este caso.
En el 2025, por ejemplo, el año pasado, hubo menos número de transacciones, pero mucho más volumen transaccionado. Es decir, las valuaciones fueron mucho más altas en términos de dinero, pero se hicieron menos transacciones en número. ¿Eso qué te dice? Que las transacciones están siendo más racionales, más disciplinadas y más estructuradas. O sea, en la medida que tú llegas con esas tres cosas listo, puedes estar participando en un proceso, uno, con más probabilidad de éxito y dos, más justo, ¿no? El que no llega con documentación sólida, orden, simplemente no lo va a cerrar, ¿no? Aquí, antes de cualquier cosa, para la audiencia, y como paso uno, para darnos cuenta si estamos listos o no, o si nuestra casa está arreglada o no, ¿no? ¿Tú te sientes cómodo mostrándole a alguien ahorita, a un tercero, tus estados financieros de los pasados 3 años? Que entre a tu casa. Así es, ¿no? Claro. Si la respuesta es no, pues ya tienes ahí tu primer proyecto, ¿no? Hay que poner la casa en orden antes de buscar a cualquier aliado. Para finalizar, porque es muy interesante todo lo que nos estás diciendo, pero vamos a cerrar el podcast. ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo pueden los empresarios empezar a explorar todas estas alternativas, este camino de reestructuración, transformación? Mira, algo que cualquier empresario puede hacer a partir de mañana, ¿no? Es crearse un programa de 3 meses. Vamos a dividirlo de manera sencilla. Cada uno de estos son de 30 días. En los primeros 30 días tienes que pedir a tu director financiero o a tu contador pues que te junte toda la documentación acerca de tus estados financieros, tu contabilidad, los impuestos, tus pasivos laborales. Tienes que tener entendimiento de todos esos materiales de tu negocio durante los pasados 3 años, ¿no? Si no tienes un director financiero o un contador, pues ahí empieza un problema, ¿no? Quizás es momento de que veas alternativas de contratar a un CFO, a un director financiero de tiempo completo o a uno fractional, ¿no? También dentro de estos 30 días tienes que tener una evaluación preliminar de tu empresa, ¿no? La manera en que tú te puedes evaluar es con algo que allá afuera se conoce como el múltiplo de EBITDA, que es básicamente la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿no? Puedes tú usar ese para ver más o menos cuánto vale tu negocio. Este número, por cierto, se debe convertir en tu piso de la negociación, ¿no? Y la última, no menos importante, dentro de estos 30 días, pues es también buscar a alguien que audite estos estados financieros. ¿Para qué? Para dar esa credibilidad que un comprador o este socio potencial que vas a traer pueda tener certeza de lo que los números que le estás presentando pues son reales. En los segundos, vamos a llamarle 30 a 60 días. Segundo mes, ¿no? Así es, el segundo mes. Tú puedes dedicarte a mapear tu ecosistema. ¿En qué industria estás? ¿Qué competidores tienes? ¿Quiénes son, vamos a decir, los 3 empresas que están dominando el sector? ¿Quiénes son socios o quién da servicio a estos sectores? ¿A quién podría serle tú interesante quizás dentro de otros sectores complementarios? Entonces, todo este mapeo lo puedes hacer dentro de este segundo mes. Ahora, algo que hacen muchas personas es buscar en Google pues esta información, y realmente esta información no la vas a encontrar, información de valor no la vas a encontrar en Google. Más bien, tienes que salir a platicar con socios comerciales, tienes que platicar con bancos, tienes que platicar con asociaciones empresariales dentro de tu... Darle más formalidad, por así decirlo, Luis, ¿no? Así es. Asesores financieros, en fin, tienes que hacerlo de una manera mucho más profesional y cercana. Últimamente son relaciones personales las que estás haciendo, y es muy importante arrancar así, no atrás de una computadora. Totalmente de acuerdo. Y durante el tercer mes, pues tienes que ya empezar a pensar en cómo estructuras tu vehículo. Es decir, qué figura jurídica
necesitas para aliarte con alguien más, para adquirir a alguien más, para ser adquirido por alguien más, para que alguien te invierta. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales de cada una de estas? Porque todo tipo de transacción, todas estas 4 formas de crecer inorgánicamente, pues tienen implicaciones, tanto legales como fiscales, y hay que tener muy en cuenta cuáles son para no errar, para no romper ninguna regla, porque son o pueden ser muy costosas. Entonces, para ello es muy importante que se defina quién es tu equipo de asesores, ¿no? ¿Quién va a ser este abogado corporativo que te va a estar guiando sobre la figura jurídica que debes de adoptar? ¿Quién es tu fiscalista? ¿Quién es tu financiero? ¿Y por qué requieres este equipo y gastarte ese dinero en eso, ¿no? Pues porque tú puedes ahorrarte, y si no ahorrarte el costo que va a tener estas personas, usualmente te va a pagar entre 5 y 10 veces ese costo en el valor preservado de tu transacción. Te decía que alguien que no viene preparado, el comprador le baja ese costo. Estas personas te ayudan a conservar este costo inicial. El respaldo es importante aquí y ese respaldo te va a ayudar a mejorar esa transacción, sin duda. Exactamente. Entonces, algo que se vuelve bien importante para que hoy puedas empezar con este plan en 90 días, pues pregúntale a tu contador o a tu director financiero si estaríamos o estarías en condiciones de mostrarle tus números a un inversionista externo hoy. Y dependiendo de la respuesta, te dirá en cuál de estos 3 meses debes partir. Si no tienes estados financieros, partes mes 1. Si todo eso ya lo tienes en orden, partes en el mes 2 para mapear tu ecosistema. Si eso ya lo tienes, pues entonces estructura tu vehículo. Eso. Entonces, ese te diría, es algo que todo el mundo puede aplicar hoy. Nosotros en cualquiera de estos pasos podemos ayudar. A nosotros no nos gusta vender ilusiones, nos gusta decirle y hablarle claro a los empresarios, ¿no? En dónde estás, qué necesitas resolver, cuánto vale tu empresa hoy y cómo perseguimos el camino adecuado y cómo te asesoramos y guiamos durante todo ese camino de transformación o de evolución. Bien dicen que el mejor momento para hacer estas cosas era ayer, pero el segundo mejor es hoy. Sin duda. Luis, ha sido muy generoso, nos has dado muchísima información muy valiosa para los empresarios en estas alternativas, en estos caminos para la transformación, para la reestructuración de su negocio. Un crecimiento que me encantó, responsable, sostenido y exponencial. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Todos nuestros episodios se complementan. Suscríbete y construye un panorama global empresarial con nosotros. Da clic.